Tú lo puedes internar en la mejor clínica del mundo, meses, años, pero va a volver a consumir si él no está convencido de que necesita un cambio. Te culpan siempre, pues, o no los educaste bien, o les diste de más, o les diste de menos, o qué ejemplo dieron, o que esto. Sigues alimentando la adicción de tu familiar y no le permites crecer, no le permites caer, no le permites decir, ahora sí no tengo a quién recurrir, no tengo quien me dé ni un peso, y mientras eso no sucede, tampoco sucede la recuperación. Revisar celulares, estar esperando la hora de salida, hipervigilancia, se vuelve muy desgastante y no ayuda para nada a la persona que es adicta a alguna sustancia y va a estar recayendo y recayendo. Y lo más fácil es estar pagando los internamientos. Lo más difícil es comprometerte tú como familiar a que tú eres parte del problema y de la solución, de las dos cosas, pues. Yo como familiar estoy llevando a mi hijo adicto a la recaída. Si consumen y se mueren, ¿qué va a pasar? Ya empecé a atender mucho el origen de todas esas cosas. Empecé a descansar y mantenerte en esa postura hasta que él encuentre un fondo de sufrimiento es muy difícil para una mamá. ¿Cómo vas a saber si es amor o es codependencia? Cuando hay una línea muy delgada entre ayudar a un adicto y destruirte junto con él. La mayoría de las personas no saben cuándo la cruzaron. Intentan salvar, controlar, proteger, pero sin darse cuenta quedan atrapadas en un ciclo que las consume por completo. A eso se le llama codependencia. Y hoy vamos a entenderlo de una forma muy real, porque nuestra invitada lo vivió con sus 2 hijos, con su expareja y con su propio padre. Toda su vida rodeada por la adicción. Pero también encontró una salida. Después de años militando en un grupo de codependientes, hoy entiende algo que puede cambiar completamente la forma en que ves este problema. En este episodio vamos a hablar qué es realmente la codependencia, cómo empieza sin que te des cuenta y en qué momento ayudar se convierte en parte del problema. Si tienes a alguien cercano en adicción, este episodio te va a hacer cuestionar muchas cosas, pero también aclarar muchas otras sobre la forma en que ayudamos a una persona que tiene problemas de adicción. Esto es Cafeciados y esta es su historia. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este programa de entrevistas donde hablamos sobre temas de adicción con personas que tuvieron algún ser querido en este camino o quienes lo vivieron y el día de hoy nos cuentan su experiencia. En este programa tenemos a una invitada muy especial. Está con nosotros Sue Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, Gracias por la invitación. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a compartir esta experiencia. Y pues vamos a hablar sobre todo lo que has vivido respecto a la adicción, porque tienes algunos familiares, algunas personas cercanas con las que viviste esto en carne propia. ¿Sí nos puedes contar cómo ha sido esta experiencia de tener a tu familia en el camino de las adicciones? Sí. Pues bueno, soy como multifamiliar, ¿no? De personas adictas. Te comentaba que se vive diferente dependiendo de la persona o el tipo de relación o vínculo que tienes, pero igual es un camino, digamos, medio desgastante, ¿no? Emocionalmente. Porque si bien es cierto, la persona adicta es la que, pues, está consumiendo y está generando enfermedad por su propia adicción, pero de alguna manera enferma a toda la familia, ¿no? Que convive con él. Y eso genera dinámicas destructivas, ¿no? Al interior de la familia nuclear y de la familia en general, ¿no? Entonces, se vive difícil, es un camino tortuoso a veces, pero también es un camino donde aprendes la magnitud de la enfermedad. Entonces, y cómo puede destruir y acabar con las vidas, ¿no? De los seres queridos que tú amas, ¿no? Entonces, y que te rodean. Entonces, te puedo decir que es una experiencia devastadora en ocasiones, lo es, pero también es una experiencia donde aprendes mucho. Aprendes mucho sobre el valor de la vida, aprendes mucho sobre lo que es importante, sobre lo que no es, y aprendes mucho sobre ti mismo y sobre los demás. Más o menos ahí yo tengo un hijo mayor que
con que inicié esta travesía, ¿no? En convivir con personas adictas, alcohólicos de un inicio, pero ahorita pues los grupos ya de familiares, los familiares que acudimos vamos no solo por familiares alcohólicos, sino que ya consumos variados, ¿no? Y que son igual, ¿no? De devastadores. Pero lo más difícil para mí fue vivirlo con mis hijos. Con los hijos. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa parte? Porque también tuviste a tu padre en adicciones, ¿verdad? Entonces, sí. Me imagino que eso fue antes y luego ya inició con sus hijos. Mira, de hecho inicié con un matrimonio hace muchísimos años. Me casé muy, muy joven y me casé con una persona adicta. El recorrido inició ahí. Sin embargo, a partir de esta relación, yo ingresé a grupos de Al-Anon. Y en grupos de Al-Anon trabajas mucho la convivencia, trabajas mucho cómo aprendes sobre la enfermedad del alcoholismo y vas aceptando muchas cosas que primero desconocías que era una enfermedad, y hay gente que todavía dice que no es una enfermedad, ¿no? Que son baquetonadas, que son vicios, que son cuestiones que se hacen a propósito y que se pueden controlar. Entonces, de inicio yo rompí con esa, ¿no? Con esa idea, ¿no? Popular, digamos, en aquel entonces. Estoy hablando de hace 25 años que yo ingresé a los grupos de Al-Anon. Y ahí vi muchas cosas que yo estaba haciendo mal, no con la persona con la que convivía, sino con el trato que yo estaba dándome a mí misma. Gracias a todo lo que aprendía y pude desprenderme emocionalmente de esa persona y separarme, ¿no? De ella. Entonces, a partir de ahí, de inicio, tuve esa experiencia, ¿no? Muy desafortunada porque un adicto, un alcohólico que consume sustancias, sobre todo las sustancias como cocaína, y que fue mi experiencia, base de coca y esas cuestiones, transformaban a esta persona en una persona muy, muy violenta. Entonces, la dinámica familiar de nosotros se basaba en el consumo y en la violencia, y cuando no lo había cierta, digamos, paz, serenidad, retomas esa esperanza en que puedes tener un matrimonio saludable, puedes tener un matrimonio funcional, pero esta burbuja se vuelve a romper cuando retomas el consumo. Cuando la pareja retoma el consumo, vuelves a vivir todo este remolino de emociones, de violencia verbal, de violencia emocional, de violencia económica, porque se gastan todo el dinero en el consumo. Te vuelves a desilusionar y todo ese abuso, pues, hace mella, ¿no? En cómo tú vives la vida. Y dejan de consumir y vuelves a ese remolino. Entonces, ese círculo en el que yo estaba inmersa fue del que pude salir, pero con ayuda, pues, con ayuda del profesional y con ayuda de los grupos, ¿no? Afortunadamente, tuve un profesional que me recomendó ir a los grupos y gracias a eso pude entender cómo funciona, pues, ¿no? Este ciclo de adicción, cómo funciona y cómo perjudica a la familia. Entonces pude salir de eso, ¿no? Y pasaron muchísimos años antes de que yo volviera a tener una experiencia con un adicto así tan cercana, ¿no? Uh-huh. Y ya después pasó lo de mis hijos. Y con mi papá estuvo muy curioso porque siempre desde niñas, porque somos 3 hermanas, 4, detectábamos que tenía un consumo, pues, digamos, lo que ellos llaman bebedor social. Pero el consumo del alcohol, yo creo, es de los, como está tan legitimado y es algo que lo ves en todas partes, la venta es legal, y de hecho, cuando tú vas a festejar o cuando tú andas triste, la gente te dice, pues, o las amigas, ¿no? Los amigos, ¿no? Vamos a echar unas cheves porque andas, o para festejar o porque andas triste. Y en la cuestión con mi papá, así se manejó por mucho tiempo. Entonces era como muy legitimado que el papá, que ya después trabajó toda la semana muy duro, los fines de semana, pues no, válido, su carne asada, la cheves y todo.
Pero el consumo de mi papá nunca, o sea, fue en aumento, pues. Nunca se quedó en ese famoso 6, siempre fue aumentando. Y llegó un momento que yo creo que él no lo percibía, nosotros sí como hijas, pero llegó un momento en que él ya no podía funcionar sin consumir cierta cantidad de alcohol. Porque en la mañana, pues, era necesario abrir una cerveza y luego otra para poder funcionar e irse a trabajar. Y ponle que dejaba de hacerlo, pero entraba esa desesperación, digamos, ¿no? Porque ya se acabara la hora del trabajo, de la hora de salir, o que llegara la hora de salir para poder llegar a casa y no tanto consumir alimentos, sino para poder seguir con el consumo. Tomando. Entonces, y pues obviamente calmar el craving ¿no? Que sientes cuando no puedes consumir, sobre todo porque en el ámbito hay trabajos que te lo permiten porque son manuales o porque estás en el exterior o no tienes supervisión o eres dueño, ¿no? De tu propia empresa. Pero en el caso de mi papá no. Aparte que a su cargo había muchísimo personal y de alguna manera eso, su prestigio, su profesión, el puesto, digamos, funcionaba, pues, era exitoso y eso como que la gente le restaba importancia al consumo, pues, no, del alcohol que tenía. Uh-huh. Pero ya después llegó un momento en que nada de eso justificaba ni lo detenía y el deterioro en su salud y en su forma de ver la vida, de pensar, se deterioró muchísimo, ¿no? Te estoy hablando de una persona que ya tiene más de 70 años, va para los 80, y que a pesar de que toda su vida ha consumido alcohol, hasta ahorita te puedo decir que él no se acepta como una persona alcohólica. No pues, acepta el problema. No lo acepta. Estuvo internado 8 meses en una clínica de rehabilitación. Por supuesto que cuando estuvo internado, pues cumplió con toda la dinámica de la clínica. Pero yo creo que cuando salió, lo primero que hizo fue llegar a un Oxxo, pues. Inmediatamente, el mismo día que él egresó, volvió a consumir. No porque el tratamiento no funcionara, sino porque no había un convencimiento, ¿no? De su parte, de que era necesario hacer un cambio en su vida, porque para él no representa un problema. El problema es, y así lo manifestaba en algunas ocasiones, el problema es para ustedes. ¿A quién le molesta que yo tome? A ustedes. Entonces, ¿de quién es el problema? Pues de la familia. De usted. Entonces, y tiene razón. Tiene razón porque la familia es la que estaba sufriendo por su enfermedad. Él no. O sea, su cuerpo se deterioraba, su salud también, y lo sigue haciendo, pero él no sufría por su alcoholismo. O sea, sufría por el acoso de la familia. O sea, que lo estábamos insistiendo en que había un problema. Pero existe un daño emocional, ¿no? Para estarse refugiando en ese consumo. Entonces sí hay sufrimiento detrás. Sí, es la negación. O sea, la negación de él es esa, pues, y la justificación, pues, absurda, fueron en esos términos, ¿no? Pero te digo que tiene razón en cuanto a que la familia sufría, porque llega un momento, estoy muy convencida y cada vez que cada vez lo compruebo más. Si la persona adicta, la persona alcohólica no está convencida de que necesita el cambio, no lo va a ver. Tú lo puedes internar en la mejor clínica del mundo, se puede desintoxicar, sí, puede cumplir con los meses que tú le pagues ahí, meses, años, pero va a volver a consumir si él no está convencido de que necesita un cambio. Claro. O sea, el fondo de sufrimiento no ha sido suficiente como para que... Estaba en es una dependencia total, y abrir una cerveza para irte a trabajar, el consumo resulta prioritario, pues, que todas las demás actividades. No, totalmente. Incluso el alimento, o sea, no era prioridad el alimento. Pero eso te puedo decir que yo me daba cuenta de eso, ¿no? Pero no podía hacer nada. Porque si él no quería consumir alimento, yo no puedo llegar y
forzar a que lo hagan. O sea, lo tienen que hacer. Y frustra mucho a la familia porque, no sé, seguimos o siguen pensando que es tu papá, tienes que hacer algo. Es tu papá, tienen que hacer algo. ¿Cómo lo van a dejar así? Es que si tú sigues facilitándole la vida y sigues, o sea, tratando de cambiar a una persona que no eres tú, la vida que se está echando a perder es la tuya también, pues. Una persona que está ahogándose no puede rescatar a otra que también se está ahogando. Pero eso es muy difícil de entender y no lo entiendes. O sea, de la nada tienes que bueno, al menos en mi caso yo lo fui entendiendo con la madurez, con los años, y entendí que hiciera lo que hiciera yo, nada absolutamente iba a hacer que él dejara de consumir. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer él. Yo puedo facilitarle una clínica, le puedo facilitar un tratamiento, le puedo, incluso veo que hay familias que les dan como test mágicos que creen que son como para que les quite la compulsión o por la bebida. Pero no, pues, o sea, incluso cuántas cosas no habrán inventado para en la desesperación de la familia, ¿no? Pero yo sí estoy convencida y lo he visto tanto mi papá como mi hijo mayor y mi hija menor, que mientras ellos no tengan el convencimiento pleno de que necesitan hacer un cambio ellos en su vida, no para complacer a los demás o porque les estén insistiendo. Si no es así, no va a funcionar. Los internes 10, 15 veces porque tengo amigas que me dicen, es el 9º internamiento. Y yo, no va a funcionar mientras tú lo estés llevando a la fuerza, y puede ser que ya como ingreso involuntario se convierta en voluntario, sí, pero el porcentaje es muy, muy bajo, pues, en mi experiencia, ¿no? Estoy hablando de mi familia, ¿no? Pero te lo estoy diciendo muy bonito, pero en el Inter se sufre mucho para llegar a entender esto, pues, ¿no? Uh-huh. Porque culturalmente son tus hijos, o sea, es tu obligación. ¿Por qué los dejas en la calle? ¿Por qué no lo permites vivir en tu casa? A mí me dijeron muchas cosas, incluso todavía, porque confunden mucho a veces poner límites con un desprendimiento de la persona adicta que culturalmente lo daña, pues. Uh-huh. Es como, yo no quería a mi hijo adicto viviendo en mi casa, uh-huh, porque para mí representaba un peligro, y no solo un peligro para la integridad de los que vivíamos ahí, sino por el daño emocional que nos iba a generar. ¿Tú sí corriste a tu hijo adicto de la casa por el consumo? No lo corrí, o sea, no lo corrí en el sentido de que por esas circunstancias fue en una discusión, pero no, fue una cuestión de no seguir reglas. Yo he sido muy enfática en la cuestión de que en los hogares se tienen que seguir reglas. Haya consumo o no haya consumo, pues, no sé, sentido común en la crianza, ¿no? Pero si constantemente no se siguen las reglas y está perjudicando el bienestar común, pues, de la familia o del resto de la familia, si hay 4 personas que se están viendo perjudicadas por una, o sea, yo no voy a hacer de esa persona y de sus necesidades la prioridad, sobre todo si está afectando a los demás. Entonces, es como, se puede escuchar un poco muy radical, pero la manzana podrida va a podrir a las demás. Uh-huh. El problema es cuando yo puedo tomar esa decisión, pero si hay otras personas que facilitan el consumo y que facilitan que esas conductas se sigan presentando, el adicto va a seguir igual. Más que nada marcaste reglas y si no se cumple esto, pues no puedes estar en esta casa. Sí, o sea, se dio así, bueno, en este caso fue un berrinche, la verdad. Un berrinche, pero yo no cedí ante el berrinche, él tampoco.
Y hasta la fecha no he vuelto. Eso fue como los 16 años. No, bueno. Te pregunto sobre este tema porque hay mucha división. Algunos que están a favor de que sí, puedes correr a tu hijo de la casa, y otros que dicen no lo corras jamás de la casa. Pero algunas personas que lo han corrido les ha funcionado correr al hijo que tiene adicción y otros pues no. Entonces por eso te pregunto cuál fue tu experiencia con esto de no permitir que tu hijo viviera en casa por el problema de adicción. Entiendo esa pregunta, pero yo te preguntaría algo también. Uh-huh. ¿Tú correrías a un hijo tuyo de tu casa si padeciera diabetes? No. Para mí no cobra sentido correr a un hijo que está enfermo de alcoholismo. Lo que pasa es que entender la enfermedad del alcoholismo y verla como una enfermedad es muy complicado. Porque dices, soy diabético. Ah, bueno, tomas medicamentos, esto te controla la alimentación, aunque son a veces muy desordenadas. El régimen de alimentación de muchas personas diabéticas no son criticados de la misma manera que son criticados las personas adictas. Entonces, yo no lo correría si es que no, o sea, si representa un peligro inminente para mí, por alguien de la familia, entonces sí. Uh-huh. Porque obviamente las amistades, al menos en mi experiencia, las amistades eran personas en ese tiempo que se dedicaban al menudeo, al cibernético. Entonces, obviamente, si esas cosas estaban dando en mi casa, yo inminentemente iba a estar involucrada, ¿no? Y mis hijos menores. Pero lo entendió, porque, o sea, dentro de su consumo tenía sus momentos de mucha conciencia en cuanto a lo que representaba y lo que implicaba. Pero para llegar a esa conciencia sí pasaron muchas cosas, ¿no? Sí, que me robaba el carro, cosas así, ¿no? Pero a mí me ayudó bastante que yo ya tenía mucho tiempo en Al-Anon, pues. Entonces, había cosas que yo podía manejar de manera distinta, como lo podía manejar una mamá que no tiene conocimiento de los programas, pues, ¿no? Pero aún así, o sea, resulta doloroso. O sea, en la mente sabes lo que puede ser correcto, incorrecto, funcional o disfuncional, o cuando estás facilitando el consumo y cuando no. Pero acá es muy doloroso. Claro. Porque te estoy diciendo, no volvió, pero en el Inter fue golpeado, fue asaltado, tuvo accidentes muy graves, tuvo un accidente muy grave de unas quemaduras, se fue a vivir muy lejos, no saber si se está alimentando bien o no. Eso es algo muy difícil, y mantenerte en esa postura hasta que él encuentre un fondo de sufrimiento es muy difícil para una mamá. Es por eso yo creo que a veces no nos funciona porque te llenas de culpa. Uh-huh. Entonces empiezas a pensar que lo que estás haciendo no es lo que tienes que hacer, que las mamás son las que tienen que permanecer, pase lo que pase, hagan lo que hagan, los hijos siempre deben estar ahí, a costa de lo que sea. Entonces uno empieza a repetir este ciclo donde vuelves a facilitar, donde ellos te prometen un montón de cosas, temporalmente lo hacen, tú vuelves a confiar, vuelven generas expectativas, ¿no? Y ellos obviamente siguen en su enfermedad, siguen en su consumo, entonces van a volver a repetir conductas, pues, y su necesidad de consumo los va a llevar a hacer cosas más graves cada vez, sobre todo si les cuesta mucho dinero y no trabajan o se dedican a actividades ilícitas y un día pueden tener, el otro día no. Pues, tío, es complicado, pues, y siento yo que fui afortunada porque tenía cierto conocimiento ya del tema. Del tema, pero digo, en la teoría es una cosa, pero sí, cuando tú ya tienes a tu hijo ahí, es difícil verlo mal, verlo en la calle, verlo
aparentemente, y te das cuenta que está mal alimentado, que no tiene objetivos, no se baña, y no decirle, vente a mi casa. Eso es muy difícil. Y de pilón te conviertes en una mala madre. Es para la gente. Para los demás, porque tú no lo estás ayudando. O sea, ¿cómo es posible que lo viste así y no te lo llevas? Si yo me lo hubiera llevado, era mi respuesta. Era darle un pase doble, 2x1 y garantizarle otro para que siguiera consumiendo. Como consentir la enfermedad. No, es que nunca iba a encontrar el fondo que necesitaba para decir hasta aquí. Y mi problema era que había otro familiar, que sí caía en eso porque te parte el corazón verlos así. Entonces le facilitaba dinero. Y bueno, y te inventan muchas historias, pues son expertos en manipular. Y uno también en esa necesidad o ese complejo de rescatador que tiene, caes pues en eso y se vuelve un círculo interminable en donde sigues alimentando la adicción de tu familiar y no le permites crecer, no le permites caer, no le permites decir, ahora sí no tengo a quién recurrir, no tengo quien me dé ni un peso para mi dosis de cristal o para comprarme un gallo, forjármelo o lo que sea. Y mientras eso no sucede, tampoco sucede la recuperación. Terminan manteniendo la adicción, pero por el miedo que tiene el familiar, ¿no? Que le pase algo o que se vaya. Es que te llenas de mucha culpa, porque culpa y vergüenza, porque obviamente, y es que es algo muy, si tiene esa vida, que no estará viviendo en su casa. Es como, te culpan siempre, pues, ¿no? O no los educaste bien, o les diste de más, o les diste de menos, o qué ejemplo vieron, o qué esto. Cuando en realidad la gente desconoce, yo desconozco la forma en la que viven muchas familias, pero en este caso fue definitivamente hablar con esa persona que también estaba sufriendo mucho porque también lo veía en la calle y decirle, mientras tú no dejes de enviarle dinero, este niño no va a buscar ayuda. ¿Y qué va a pasar? Se va a morir. Porque ahí no hay de otra. No hay de otra. Y a la velocidad en la que estaba, se iba a morir muy pronto. Entonces, como que finalmente entendió y se cortaron los suministros y se cortaron muchos otros suministros a los que había acudido él. Pero como ya lo veían en esta situación de mucho consumo, dejaron de apoyarlo, ¿no? Digamos, ¿no? Lo veían muchos, sí, amigos sinceros como un enfermo que estaba luchando contra eso, y otros más, pues, como vaquetonada, y nomás anda viendo de dónde saca dinero. Cuando eso sucedió, fue cuando, pues ya, verdaderamente tocó fondo, pidió ayuda, se le ofreció el internamiento, lo aceptó, y pues ya lleva algunos años. Lleva años. Sobrio. El problema de tu padre fue el alcoholismo. ¿Y de tus hijos cuál era la adicción? ¿A qué drogas consumían? Cristal, en el caso de que te acabo de compartir. Mi papá fue alcohol y mi hija, pues así le dio más vuelta a cosas. Ella inició, lo que a ella le generó una adicción fue la prescripción de un medicamento, de una benzodiazepina, por un estrés postraumático. Entonces, a raíz de que el psiquiatra le recetó una benzodiazepina, ahí empezó el problema. ¿Qué era, clona o alprazolam? Sí, clona. 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 Pero pues tú le das clona a una niña que está en 5º, 6º de primaria
Desde sexto de primaria. Entonces generó una dependencia muy rápido. Muy rápido, ¿no? Y pues tú sabes, con benzodiazepinas para calmar la ansiedad que te da no tener clonazepam, pues se calma con más clonazepam y empiezas a buscar más benzos, pues, por todos lados, ¿no? Y el acceso a las benzos, pues, también ahorita está muy... Sí. O sea, son accesibles, pues, digamos, ¿no? Y de ahí, cuando se acabó el acceso a las benzodiazepinas, porque se las retiraron, o sea, la dosis que era el medicamento que era para un mes, pues ella se lo podía consumir en 2-3 días, pues, ¿no? Y como no podía tener más acceso, empezó a consumir marihuana. Y después de la marihuana, consumió cocaína. El alcohol nunca le gustó. Y cuando consumió cocaína fue cuando, a los días por ahí, fue cuando ya también tuvo un ingreso a una clínica. Uh-huh. Y ella, o sea, su proceso fue muy rápido. Su proceso de consumo fue muy rápido. Y el de dejar consumir, o sea, duró meses pues consumiendo. Y ya también lleva que 2 años, yo creo. Ya no consume. Ya no, sin consumir. Ah, muy bien. Espero que sí. Que sepas. Entonces, ya tu hijo no consume, tampoco tu hija. Tu padre sí sigue en el consumo y con falta de aceptación, que sería la etapa precontemplación, cuando la persona no acepta o no se da cuenta que tiene un problema. Y con esa pareja, ¿cuánto tiempo estuviste con la pareja que tuvo problemas de adicción? Yo creo que unos 3 años. 3 años. Sí, 3 años. Uh-huh. Pienso, la niña, dices que fue atendida por un evento que generó estrés. Ajá. Sí. ¿Tuvo que ver con el padre? Ajá. Sí. O sea, a raíz de también de esta persona con problemas de adicción. Sí, o bueno, yo creo que estos problemas de adicción se generan, o sea, no hay un solo evento pues que los provoque, considero, ¿no? Yo no soy adicta, difícilmente o sea, puedo entender muchas cosas por lo que he vivido, pero obviamente nunca voy a entender lo que vive un adicto, ¿no? Y el sufrimiento que he visto en ellos tampoco, o sea, no lo voy a entender. Puedo empatizar, pero lo que sí he podido, con mi experiencia en el caso de nuestra familia, te puedo afirmar que lo que desató una adicción a sustancias no fue un evento aislado, no es como que casi me atropellan, me asusté mucho, voy a consumir, no, o sea, fueron un montón de factores que llevaron a que tú consumieras una sustancia. Uh-huh. Y sobre todo que tiene que ver con las emociones, pues, ¿no? Claro. Que tú no puedes gestionar las emociones, te superan los eventos que tú tuviste en tu niñez, en tu vida, en tu adolescencia, y que en la vida adulta se convierten en comportamientos, pues, muy poco saludables, ¿no? Para enfrentarnos la vida. Entonces, como que no es una sola cosa, pues, la que te lleva a consumir alguna sustancia. Desde mi punto de vista, ¿no? Y con el tratamiento y los seguimientos terapéuticos que tengo con mi familia, lo he podido constatar, ¿no? De hecho, dije yo no sé por qué no soy adicta, porque si yo me echo un clavado a la vida familiar, o sea, te puedo decir el momento en que un trauma se instauró en mi vida, en mi niñez. Entonces, y sé cómo ese evento traumático ha marcado mi vida adulta. Y puedo entender por qué eso que me sucedió me pudo haber llevado a consumir alguna sustancia. Pero te repito, o sea, yo tuve la gran fortuna de acudir a terapia desde muy temprana edad. Eso se lo agradezco a mi mamá muchísimo. Y seguirla, porque nunca me he dado de alta, ¿no? Uh-huh. Ni me van a dar tampoco. Pero me ha mantenido como una persona ya que en la vida adulta más o menos funcional,
y que puedo estar presente pues en la vida en el caso ahora mi hija, que es la menor, que todavía está en casa, estar ahí, estar acompañándola en su proceso, que a veces no les gusta, porque a veces piensan que acompañamiento es apoyarlos en todo, y no. A veces el acompañamiento es decir no. Y a veces un no salva vidas. Eso sí lo he comprobado, salva vidas. Entonces, que lo entiendan tus demás familiares, eso también es muy difícil. Porque un familiar con adictos que no tiene programa de 12 pasos, ya sea la NOM, familias, CODA, y un familiar que sí tiene programa, es muy distinta la reacción ante los eventos, ¿no? Que se presentan con tus familiares adictos, ¿no? Y cómo los ves, porque sí es difícil a veces separar la enfermedad, la adicción, de la persona, pues, porque como personas son personas, o sea, amorosas, comprensivas, responsables, pero cuando el consumo los lleva a convertirse en personas distintas, pues. Y las personas, a veces nosotros como familiares, atacamos a la persona cuando en realidad lo que está hablando es la enfermedad, pues. Y eso es muy difícil, pues, es muy difícil de separarlo, pero tú no puedes dejar de verlos como seres humanos a los que amas y que te aman, porque a veces hacen muchas cosas y hacen de todo y hacen atrocidades para conseguir sustancias. Pero eso no significa que no te quieran, que no te amen, sino que su enfermedad no se los permite demostrarlo en ese momento. Entonces, eso yo creo que es difícil, es complicado entenderlo y separar la adicción y la enfermedad de la persona, lo es más, pues. Entonces, porque a veces uno es medio visceral y cuando ves las consecuencias de la adicción, actúas en función de los resultados de la adicción. Y se te olvida que por ahí escondido está el ser humano que alguna vez no consumía, que alguna vez fue funcional y que necesita ayuda, pues. Entonces sí, es medio... Sí, pues se ve el problema actual, pero no el trasfondo. Todo lo que sucedió, la historia de vida que lo llevó a buscar esa fuga o esa vía de escape. Sí. Sí, es que mi hija la sacaron. Estuvo 6 meses desaparecida. Sí. Ese es el estrés postraumático. En un mundo donde desaparecen mucho las mujeres. Ese fue. Estaba muy difícil que no buscara algo así. Pues. Me refiero a cuando me preguntaste que son multifactoriales, o sea, porque yo te puedo decir, soy una excelente mamá, pero tomé la decisión de involucrarme con una persona que se atrevió a llevársela y estuvo desaparecida en 3 países distintos por 6 meses y en esa desaparición sufrió distintos tipos de abusos. Se la llevó así sin decir nada. No supimos nada de ella en 6 meses. Nada. Pero entonces ella dice, es que malo mi papá, ¿por qué me hizo eso? Y yo digo, qué jodida estoy porque yo decidí estar con esa persona. ¿Me explico? O sea, es como una cadenita, pues. Y venía una culpa a raíz de eso. ¿Te llegaste a sentir culpable? Pues no culpable, pero sí le expliqué que muchas cosas son producto de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, esa fue una mala decisión mía. Yo no soy culpable de que él haya tomado esa decisión, ¿no? Pero sí soy responsable por mi pasado también de haber buscado una persona así. Entonces, está todo, por eso te digo, está todo pegado, pues. Y a mí me cuesta mucho trabajo decir, esto me hizo adicto. Caramba, no sé, digo, que sea un solo evento, a lo mejor yo estoy equivocada, puede ser que sí, hay adictos que digan, sí, esto me llevó a consumir o me invitaron y de ahí no pude dejar. Puede ser, pero ¿por qué decidiste hacerlo? Pues es que tenías una historia personal que te... Sí, no, pues una serie de sucesos que van conduciendo hasta allá. Entonces, ¿y tu hija se sigue atendiendo por eso? No, sí, todavía. Todavía. Sí, no he dejado.
¿Tú estás en un grupo o estuviste en un grupo de codependientes anónimos? Estoy milito en un grupo. Tú que tienes experiencia sobre la codependencia, ¿qué actos dirías que entran en la codependencia del familiar y cuáles no son codependencia? Porque también ahí hay una línea muy delgada de ¿esto es amor o es codependencia? La codependencia, bueno, donde yo milito, lo que yo he aprendido ahí son comportamientos compulsivos, ¿no? Pero que se dieron en tu hogar, o sea, que están profundamente enraizados en tu vida familiar. No es como que se dio, ayer no era codependiente y hoy sí, no. Entonces, es como una historia de vida así completa, desde la niñez hasta tu vida adulta, conductas que se estuvieron repitiendo de tal forma que se convirtieron en patrones y en características tuyas de personalidad para poder decir soy codependiente. O sea, yo no soy codependiente porque hace 2 años me sucedió, conocí a una persona alcohólica y ya me hice codependiente. No, o sea, tuve que haber tenido una serie de comportamientos. Yo tuve muchos comportamientos así compulsivos muchas veces, impulsivos también. Y en mi forma de pensar, eso me ayudaba a resolver muchas cosas y muchas problemáticas que se presentaban en mi vida diaria, mi vida cotidiana, mi vida familiar, mi vida laboral. No es como algo en específico. Pero eso que tú me preguntas, ¿cuándo es codependencia y cuándo es amor? Yo creo que eso lo responde cada quien. Pero la codependencia tiene patrones de comportamiento muy marcados. Ya son 5 los patrones que uno como codependiente desarrolla. Yo he desarrollado, yo creo, los 5 patrones. El patrón así muy marcado mío es el patrón del control. Está el patrón de la negación, el patrón de la evitación, está el patrón de la evitación, no, ya lo dije, complacencia y el de baja autoestima. Okay. Y cada patrón tiene una serie de comportamientos que si tú los identificas y han sido parte de tu vida por mucho tiempo, quiere decir que tú tienes un comportamiento marcado por este patrón. Te comentaba ahorita, por ejemplo, si te puedo hablar de mi Sí, claro. Ponerme como ejemplo yo, pues, para no estar hablando de los demás. Yo soy una persona que de niña, un caso, digamos, típico. Así que ayer oía eso, ¿no? Es que es típico en México, pero no es típico. Que los papás se fueran con otra mujer y dejaran a la esposa con sus hijos. Era algo en mi tiempo que se daba mucho, al menos con mis amigos ahí del barrio. Había varios casos, ¿no? Y no sé si un escándalo, no sé si un escándalo se acabó, sino que yo me acuerdo que decían, ay, dejaron a la fulana. Normal, pues. Sí, dejaron a fulana. Y nosotros fuimos uno de esos casos, ¿no? Cuando mi papá se fue, mi papá era maestro y se enamoró de una de sus alumnas. Entonces se fue y dejó a mi mamá con 3 hijas. Mi mamá era la típica ama de casa abnegada, que hacía tortillas de harina todos los días para mi papá, planchaba, típica ama de casa, ¿no? Y cuando se fue mi papá, mi mamá no trabajaba más que en casa, no tenía sustento económico, salvo el que daba mi papá. Entonces mi papá se fue enamorado y por Ron y cuenta nueva, pues, ¿no? Por un periodo de tiempo dejamos como que de existir, ¿no? Pero en ese momento la reacción de mi mamá fue muy triste, pues mi mamá se sintió pues profundamente triste y su periodo de duelo fue muy largo. Entonces, afortunadamente porque vivía mi abuelita con nosotros, mi madre, la mamá de mi mamá, y ella como fue, digamos, en este periodo de mi mamá, de su duelo y todo, ella estuvo pues muy pendiente de nosotros. Pero resulta que mi abuela también tenía 2, 3 trastornos de personalidad. Entonces, el ambiente familiar
era un poco complicado o mucho complicado, no teníamos dinero, nos dejaron prácticamente en la calle. Y cuando tú como niña estás presenciando todas estas cuestiones, lo que te preocupa es resolver. ¿Cómo puedo ayudar a mi mamá? ¿Cómo puedo ayudar a mi abuelita? Ahorita no me puedo poner triste, pues, o sea, porque yo era muy apegada a mi papá, pues. Y me dolió muchísimo que se fuera. Me dolió muchísimo que se fuera por como veía a mi mamá, pero cuando se fue también sentí mucho alivio. Porque era, pues, muy violento con nosotros, como te disciplinaban antes, ¿no? Y entonces en lo que mi mamá salía de esa depresión y en iniciar una dinámica pues completamente nueva de que ella buscara trabajo, el sustento, cómo se iba a dar, toda esa cuestión, pues mi abuelita saliendo al quite, yo encargándome de mis 2 hermanas, yo soy la en medio, pero mi hermana mayor tiene una discapacidad auditiva de hipoacusia, entonces prácticamente pues yo tenía, o sea, se me asignó esa función de cuidarla, pues iba conmigo a la primaria, iba conmigo a la secundaria. Y mi hermana menor, pues no entendía del todo bien eso, pero había que, entre las 3, ¿no? Hacer como un frente común. Y mi abuelita, en lo que mi mamá empezó a buscar trabajo, pues ella se encargaba del aseo y todo, comida y todo. Estuvimos contenidas. Pero ¿qué aprendí con eso? Que yo por mucho tiempo creí, o sea, ¿qué hice yo? ¿Qué hicimos nosotros? O sea, ¿por qué mi papá prefirió estar con otras personas? O sea, qué jodidas estamos tan jodidas que mi papá no nos quiso. Y luego mi abuelita constantemente hablaba pues de mi papá, de que era un cabrón, de que esto y que el otro, ¿no? Y que lo debía haber matado. Le debía haber disparado en la pata cuando pude, porque se manejaban armas también en la casa. Entonces crecí de alguna forma cuidando a mis hermanas, apoyando a mi mamá. Empecé a manejar a los 13 años, choqué varias veces, pero tenía que ayudar a cuidar a mi abuelita, que también estaba enferma, entonces hacía muchas cosas que no me correspondía hacer. Yo debía haber estado viviendo mi niñez a gusto, peleándome a gusto en la primaria y no tener esas responsabilidades. Pero las tuve, pues. Pero aprendí, uno, que yo no era suficiente. No fui lo suficiente para que mi papá se quedara, lo suficientemente bonita, inteligente o valiosa. Entonces mi autoestima se fue al suelo. Vi que los hombres pueden abandonar y no pasa nada. Incluso era como hasta cierta forma, o sea, hasta cierto punto normalizado porque se daba mucho. Si una mamá abandonaba, no era lo mismo que un papá abandonara. Aprendí también que el abandono destroza a la familia, pues, ¿no? Vi que la reacción de mi mamá fue muy triste. Que aprendí también, no se puede confiar en los hombres. Los hombres te abandonan, los hombres te dejan, los hombres te engañan, los hombres te usan. Y crecí así. Crecí también, yo tengo que cuidar a los demás, yo tengo que resolver, tengo que ayudar a mi mamá. Si no lo hago yo, mi mamá se va a poner triste conmigo y así. Pero esto no me daba cuenta pues de niña, resuelves en el momento. Pero pues obviamente que fui creciendo en la adolescencia y toda esa furia, esa ira que yo nunca pude expresar de manera correcta, la expresé peleándome mucho en la escuela. Me encantaba agarrarme golpes en la escuela. En la secundaria, en la primaria, éramos niñas muy conflictivas. Y a medida que fui creciendo, pues obviamente yo busqué a quién. O sea, busqué una persona enferma, adicta. ¿Por qué? Porque yo en mi infancia aprendí que me tenía que hacer cargo, pues. Uh-huh. Y que yo podía a lo mejor, ¿no?, cambiar a esta persona. ¿Por qué? Porque había podido salir adelante en este ambiente adverso, ¿no?, de la niñez. Y esta persona, que era una persona adicta, manipuladora, que sabía muy bien cómo manejarme, me vio vulnerable y me dijo cosas muy bonitas. Yo con mi autoestima súper por el suelo, pues me sentía diosa, pues, obviamente.
A pesar que después se convirtió en una persona súper violenta, lo normalicé porque decía, bueno, es que mi papá nos daba palizas peores. Y si te fijas, eso fue creciendo y en la vida adulta busqué personas así. Entonces, obviamente, ¿con quién más me iba a relacionar? Yo no fui una niña, digamos, que andó en columpios, pues, ni nada, o sea, o que estaba en la televisión o en la tablet, no, pues había cosas que hacer y había cosas que resolver. Y obviamente mis comportamientos eran muy disruptivos, o sea, fue una persona, yo le di un infierno a mi mamá, pobrecita, pero ella hizo lo que pudo con lo que tenía. Pero mi vida adulta obviamente se vio muy afectada, pues, por estas heridas de abandono. O sea, yo todavía ahorita tengo la herida de abandono súper marcada. La herida del rechazo, por supuesto, y la herida de la traición, ni se diga. Incluso injusticia también, de hacer cosas que no te correspondían muy niña. Ok, sí, eso es muy importante porque si la historia no está sanada, incluso no identificada, luego se sigue repitiendo el patrón. Y es ahí cuando vas y buscas una persona igual a lo que tenías en casa, ¿no? De hecho, por eso te cuento eso, porque mis patrones de codependencia nacieron desde ahí. Pero, o sea, yo lo entendí ya en Codependientes Anónimos. Porque uno va como que llega a Coda y dices, es que no, soy codependiente de mi pareja. No tiene nada que ver con la pareja. Ahí lo que yo he aprendido o lo que trato de hacer es tener relaciones sanas. Sanas y amorosas, pero no en el sentido romántico, sino tener una relación sana con mis amigos, con mis familiares, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo. Y sana es no quererlos controlar. Porque había un problema en la familia. A ver, mi mamá y yo, hay que arreglar esto. Lo tenemos que arreglar. Y si mi sobrina tiene este problema, opinábamos todos, ¿no? A ver cómo se resolvía. ¿Por qué? Porque así aprendí, pues, a hacerlo. Pero en realidad, a mí qué me importa, pues. Si me piden opinión, entonces sí puedo dar una opinión, si es que la debo dar. Pero manipulaba mucho la situación, en las circunstancias, o por otro lado evitaba mucho. Hubo un periodo de mi vida en que, por ejemplo, me sentía tan insegura, tan con baja autoestima, que evitaba mucho formalizar las relaciones con mis parejas, porque me daba pánico el duelo de cuando se terminaba la relación. Antes de que empezara, yo ya prefería no tenerla que tenerla, porque sabía que se iba a acabar algún día. Y el duelo ese, o sea, no es que me voy a morir. O sea, cuando me corte me voy a morir. Pero ni siquiera la iniciaba la relación. Y si la iniciaba, me sentía tan insuficiente que decía, lo voy a cortar antes de que él me corte. Porque si él me corta, no lo voy a soportar. ¿Por qué? Porque mi herida de traición y de rechazo estaba súper marcada, pues. Pero eso no lo entendí hasta que llegué a Coda. Por ejemplo, esto con mis hijos en la cuestión de las adicciones con mi hija. Y le choca, yo creo que llegué a Coda porque todos tenemos programa en mi casa, excepto uno de mis hijos. Entonces todos hablamos 12 pasos, pues ahí, ¿no? Por ejemplo, no manipular, no controlar, no facilitar. Porque yo tenía muy marcado, como tenía tan baja la autoestima, me la llevaba complaciendo, comprando regalos, queriendo de consejo. O sea, eres mi nuevo amigo, y era muy típico que yo al rato llegara y te trajera un café, por ejemplo. Iba pasando por aquí y te traje un café para mantener la amistad, pues, ¿no? Mucha complacencia, ¿no? O con mis hijos también, a pesar de que yo estaba molesta por ciertas cosas, les obsequiaba o les daba permisos que yo sabía que no debía de darles. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo al rechazo. Y si me dejan de querer, y si ya me empiezan a decir que soy la peor mamá, y este tipo de cosas, ¿no? De cuando dices tú, ¿cómo vas a saber si es amor o es codependencia? Cuando tú estás impidiendo el crecimiento de alguien más o estás interfiriendo en la vida de alguien más, si no te piden opinión y tú la das, es codependencia.
Si tú estás manipulando a tu pareja para que te dé dinero, para que te cuente cosas, para que sienta lástima por ti, para que la duración de la relación sea más extensa, es codependencia. Para mí. Estoy hablando de mi experiencia. Si está muy disfrazada a veces de buenas intenciones. Si a mí no me gusta o no me gustaba la apariencia de mi novio, cómo se vestía, yo sugeridamente a veces llegaba con un regalo, mira qué bonita esta camiseta, pensé en ti y todo. Y lentamente, sutilmente me voy metiendo para cambiar la forma en la que él se viste. Eso es codependencia, eso es manipulación. Se disfraza de muchas formas, pues, ¿no? Y a veces los codependientes somos adictos también. Entonces, en esta falta de tener herramientas de cómo gestionar las emociones, podemos no recurrir a sustancias, ¿no? Pero la codependencia con los hijos adultos, yo creo que sí es muy difícil de trabajar. Cuando yo empecé a trabajar lo que es la culpa y la vergüenza, empecé a entender que puedo amar a una persona. Yo soy una persona que si discuto muy fuertemente con alguien, no sé de que, ay, te voy a dejar de hablar. Y no, o sea, podemos discutir, inmediatamente puedo tener una conversación normal. Aquí no pasó nada. O sea, tus acciones son las que no me gustaron. Y, por ejemplo, mi hija me dice, es que yo no entiendo cómo puedes seguir hablando como si nada, me dice. Yo estoy muy enojada, como diciéndome con ganas de no verte, ¿no? pero yo no. Entonces, es que son tus actitudes, son tus comportamientos los que a mí no me gustan. No eres tú, o sea. Hace la separación. Pues, la separación. Pero es muy tentador tratar de dar opiniones y decir, esto te conviene, esto no te conviene. Sobre todo cuando tú ya viviste cosas o ves cosas en circunstancias que sabes que no van por buen rumbo, esa sensación de querer intervenir, opinar, a veces te gana y es difícil de combatir. Pero ahí, pues, igual que en los otros programas, o sea, tú tienes que hacer un cambio honesto y sincero de juicios, actitudes, ¿no? Sobre todo de tu forma de pensar. Para mí, Codependientes Anónimos me ha ayudado es como mi filtro, porque no he dejado de ser la persona dañada que se dañó desde la infancia, pero sí soy la persona que ha trabajado con eso. Si algo no me gusta y en mi mente se generan pensamientos de cómo voy a contestarle a esa persona, que mi primera opción es gritarles, insultarlos, decir un montón de malas palabras y todo, el filtro es CODA. O sea, bueno, esto que estás pensando es por tu codependencia, es porque estás acostumbrada a manipular, es porque las cosas no están saliendo como tú quieres y uno se frustra. ¿Y qué hago? Pues lo filtro y ya doy una respuesta, a lo mejor no la que yo quería dar, pero más serena, que no insulta y que no agreda, que no controla, que no manipula. Pero no significa que no debes de poner límites, ¿no? Esos nunca deben de faltar. Ahorita que mencionabas uno de los puntos de la codependencia, del control, está muy, bueno, más bien el estilo de afrontamiento del familiar. Cuando una persona sale del centro de rehabilitación, por ejemplo, se usa mucho el control de que vas a ir a la tienda, te acompaño. ¿Dónde estás? ¿A qué hora? Yo te llevo, me quedo afuera. ¿Cómo ves ese? Yo puse una cámara en el cuarto de uno de mis hijos. Pusiste una cámara. Creyendo, pues, o sea, que eso va a evitar. Pero en realidad el consumo se va a dar. O sea, no lo puedes controlar tú como familiar, pues, la recaída. Yo sí creo también lo que tú dices, cuando egresan del internamiento, que si no hay cambios en la familia, no hay cambios en la dinámica familiar, es muy probable la recaída. Sí. O sea, tú no puedes, si tú eres alcohólico y regresas a un hogar donde se hace un carne asada y la mamá, el papá está pisteando, porque ellos no tienen el problema, es probable pues que haya una recaída. O si tú sigues consintiendo, o a veces pasa también, que yo lo he vivido, sientes tanta culpa porque estuvo internado que empiezas a consentir y como crees que
que ya superó el problema de la adicción. Entonces consientes con más razón o con más justificación, no, aparentemente no. Y a veces tú mismo, yo como familiar, estoy llevando a mi hijo adicto a la recaída, pues no. Yo sí creo que difícilmente, si no hay un cambio en la estructura familiar en cuanto a la dinámica, no es un ambiente, es de alto riesgo, pues son factores que te pueden llevar a la recaída. Un factor de riesgo, el núcleo familiar. Entonces, y si el núcleo familiar se convierte en un factor de riesgo, probablemente se salga el adicto a un lugar donde se sienta más cómodo, pero que no sea tampoco saludable, ¿no? Porque por eso le llaman, bueno, en Al-Anon le llamamos alcoholismo contagio familiar. O sea, nadie está libre ahí. Porque yo como mamá puedo ser facilitadora, pues, del adicto. No solo, no por darle la sustancia, sino con mis conductas, con mis acciones, ayudarlo a volver al camino de la adicción. La familia tiene que pedir ayuda, sí o sí. Y a veces la ayuda es, como te comentaba un rato, es aprender a decir no al adicto, ¿no? Y trabajar la culpa y trabajar la vergüenza y trabajar lo que te comentaba hace rato. O sea, si yo no trabajo todas mis heridas de la infancia, voy a estar cayendo en comportamientos codependientes y características, revisar celulares esperando la hora de salida, hipervigilancia, y se vuelve muy desgastante y no ayuda para nada a la persona enferma de alcoholismo o que es adicta a alguna sustancia. Adicción. Y va a estar recayendo y recayendo. Y lo más fácil es estar pagando los internamientos. Lo más difícil es comprometerte tú como familiar a que tú eres parte del problema y de la solución, de las dos cosas, pues. Ajá. Y si no lo asumes como tal, yo creo admiraría mucho a la persona que lo hace por sí solo. Porque verdaderamente tiene ganas de salir adelante. Pero si te regresas al núcleo familiar con las mismas personas con las que vivías cuando ingresaste a la clínica o al anexo o al centro y no hay un cambio en la dinámica, sí creo que es difícil. Se ven este tipo de situaciones, por ejemplo, que salí y todo el tiempo me estaban preguntando, ¿consumiste, verdad? ¿O de dónde vienes? Y muchas veces, pues si de todas maneras creen que estoy loqueando y no confían en mí, lo voy a hacer. O este tipo de hipervigilancia, como dices, de estar atrás todo el tiempo, limitar lo demás. Entonces, la familia también tiene que ser atendida y orientada sobre cómo manejar la situación. Por supuesto, porque también me ha tocado o presenciado que si tú ingresaste a un centro, una clínica por consumo de metanfetamina, fentanilo, y se da una situación, una convivencia familiar, te ofrecen alcohol porque tu sustancia de mayor consumo fue el cristal. Y te están ofreciendo alcohol, o sea, al cabo que tú no entraste por alcohol, es un disparador, pues, para tu consumo. Y mucha gente, si no acude por ayuda, y es muy curioso porque a veces terminas entendiendo que la ayuda no solo es para ellos, es para ti. A mí lo primero que me dijeron en el internamiento de mi hija, porque yo pregunté, ¿y ahora qué hago? Y el psicólogo me dijo, atiéndete tú, porque cuando salga tu hija, viene lo más pesado. Y sí, así fue. Así es. Porque el mantenimiento es lo más pesado. Sí. Yo llevo 25 años en los grupos y hasta ahorita te puedo decir que me siento como los primeros días. Porque efectivamente es un día a la vez. Y que yo he tenido mis recaídas emocionales. Mis recaídas son mis reacciones ante las situaciones. Pero yo no necesito consumir, ni necesito gritarles, ni necesito pegarles. Con mis palabras puedo destrozar la autoestima, la recuperación de una persona que ha luchado meses por su sobriedad. Así es. Si yo no cuido mi sobriedad emocional. Entonces, pues yo no soy adicta a las sustancias, pero soy adicta a las personas, a las circunstancias, al caos.
Sí, se tiene que trabajar todo eso porque, por ejemplo, a veces un familiar quiere seguir tratando a la persona con problemas de adicción, como lo hizo en algún momento que afectó a su autoconcepto. Por ejemplo, personas que las educaron diciéndoles, es que eres un burro, es que no sirves para nada. Y eso es parte del problema de la adicción que se desarrolla más adelante. Así es. Y entonces sale la persona sintiéndose una nueva versión, y muchas familias siguen con este tipo de comentarios de que es que eres bien, no te digo que eres bien menso, no te digo que eres bien burro. Otra vez lo estamos regresando a esa etapa antigua y viene otra vez el tiempo Lo difícil. revictimizas, pues, revictimizas. Si nos pudieras dar una guía o una mini guía, un consejo de cómo tratar con un ser querido adicto, ¿qué nos recomendarías? O sea, para hacerlo de la forma correcta. Yo, bueno, de inicio creo que yo no me considero una guía para mi familiar adicto. Creo que sí puedo brindar acompañamiento, amor, respaldo, contención cuando se puede, ¿no? Pero la forma en la que yo puedo ayudar a ese proceso es atendiéndome yo también. Porque en la medida en la que yo siga postergando o negando que soy parte de la situación o del problema o de las circunstancias en las que se dio la adicción de mi familiar, eso no va a prosperar, pues. Yo no puedo decirle a mis hijos, a mis papás, a mi familiar, a mi amigo adicto, tú te la tienes que aventar solo porque tú eres el del problema, tú eres la del problema. Pero si convivimos a diario, obviamente yo tengo que cuidar de mí misma porque, para no caer en los comportamientos del otro, porque ellos también tienen sus propios patrones de comportamientos, sus características. Es como antes me pasaba de que si mi hijo nomás lo veía entrar por la puerta y sabía que venía de mal humor, y yo inmediatamente me estresaba y me ponía de mal humor. Y ya no andaba a gusto. Y si iba a ir a caminar o iba a ir al súper, ya no iba porque, o sea, si lo dejo así, no me voy a ir hasta que ya le baje el bono. Eso es un comportamiento codependiente que yo tenía marcado, pues, ¿no? O sea, el estado de ánimo de otra persona definía el mío, ¿no? Sí. O si esa persona quería ir a una parte y yo no, yo quería ir a otra, yo cedía para que esta persona no se sintiera mal, porque capaz que consume, si se frustra, o sea, y realmente no, sino que la guía para mí es que la otra persona trabaje su programa. O sea, una persona que tiene una enfermedad relacionada con las sustancias, el consumo de sustancias, indudablemente tiene que trabajar, ya sea en un programa de 12 pasos, con un profesional aliado de los 12 pasos, porque no todos trabajan adicciones. Si necesita a lo mejor acompañamiento médico también. Pero yo no puedo guiar a una persona si yo estoy enfrascada en mis propias conductas nocivas, insanas, o sea, ingobernable, pues, porque es muy probable que, para empezar, no lo voy a poder ayudar, no lo voy a poder entender, le voy a exigir cosas que no va a poder cumplir y voy a estar saboteando también, pues, su recuperación. Y es probable que si él sigue consciente de que es un proceso largo el que tiene que llevar y que está convencido de hacerlo, se aleje de mí, porque yo voy a ser la persona que no está convencida de hacerlo. Entonces, yo creo que la mejor guía es, yo creo que el ejemplo arrastra. O sea, si a mí me están viendo gritarle, golpear personas, golpear un carro en los semáforos y todo, obviamente eso también arrastra, pues, y no estar yo ni muy atenta al comportamiento de ellos, ni a sus comportamientos, ni a sus acciones, ni a las consecuencias, sino dejarlos que asuman la responsabilidad de sus decisiones, sean grandes o pequeñas, las tienen que asumir y no salir yo al rescate. Entonces, porque a veces ni era rescate, era arruinar más la situación, ni sermonear, estar sermoneando, porque era muy de estar sermoneando.
y en realidad no sirve para nada. Yo creo que ya una vez que la persona enferma de alcoholismo o que padece una adicción, conoce el camino si ya estuvo en un programa, ¿no? A lo mejor sí acercarme en esa manera de te veía mejor cuando estabas yendo al programa, no estar lanzando críticas siempre, porque en el camino de la recuperación hay recaídas y a lo mejor no solo de consumo, son recaídas emocionales las que se presentan y a veces son muy tristes esas, a veces son más tristes que las de consumo, ¿no? De la sustancia. Pero sobre todo yo, como guía, cuidar mucho lo que pienso. Porque lo que pienso me lleva mucho a sentir cosas que a veces están fuera de la realidad, que no son, pues, o sea, la manera en que yo pienso algo que estoy observando o el comportamiento de alguien más, lo que me genera en el pensamiento me puede llevar a sentir algo que no es desproporcionado o ilógico a veces, ¿no? Y obviamente el pensamiento te lleva a sentir cosas y sentir cosas te lleva a comportarte de maneras poco saludables. Entonces mi guía es cuidar lo que pienso, cuidar lo que siento y cuidar lo que hago. Entonces, esas 3 cosas se oye muy fácil, pero sí, no es. Hay que aprenderlo. Entonces, y tener relaciones sanas también se oye muy fácil, pero no lo es. No lo es, pero sí se puede. Sí se puede. No es sencillo que las familias accedan pues a estar permanentemente recibiendo ayuda para ellas mismas. Yo, en mi caso, para mí mismo, yo creo que desde que yo pedí ayuda, eso ha funcionado mejor con mi hija, con mi papá, y la manera en la que los veo ahora es muy distinta que cuando no tenía nociones de la codependencia, porque no entendía por qué sentía lo que sentía y de dónde venía. Cuando entendí por qué, ya en la vida adulta, yo tenía tantos miedos de esto, del otro, o si consumen y se muere, ¿qué va a pasar? O sea, ya empecé a entender mucho el origen de todas esas cosas. Empecé a descansar y a convertirme en una persona más serena, pues, y no reaccionar de la misma manera. Dejé de reaccionar porque estar reaccionando no te sirve de nada. Ya lo comprobé. Accionar, ver soluciones, ver qué se puede hacer en la inmediatez o a mediano plazo o a largo plazo es lo que representa verdadera ayuda para uno mismo y para tu familiar. Y trabajar en conjunto. Muchísimas gracias por esta experiencia que compartes, porque sí es de gran ayuda. Hay muchas personas que necesitan ver cómo otras personas han manejado la situación y sobre todo estos temas que son tan esenciales e importantes para la persona que tiene el ser querido en adicciones. Te agradezco que te prestes y que tengas esa disposición de compartirnos tu corazón respecto a lo que ha sucedido. No sé si quieras agregar una última frase, una última palabra antes de despedirnos. No, te agradezco yo a ti. Siempre es muy importante compartir la experiencia, porque a veces la experiencia de una persona que ha pasado por lo mismo que tú, y es lo que te llega. A mí es lo que me llegó, o sea, no tanto lo que me decía el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el terapista. Cuando entendí la experiencia y que había otras personas que estaban pasando por lo mismo que yo, y no sentía la culpa terrorífica ni la vergüenza terrorífica que yo sentía, empecé a ser más receptiva de a lo que me decían los especialistas, el terapeuta, el consejero. Ya entendía, ok, ellos me están diciendo eso, porque la experiencia de esta persona también, o sea, empezaba lo práctico con lo teórico, cobró mucho sentido para mí. Y yo creo que la experiencia es, a lo mejor para uno resulta, pues que se apene uno vergonzosa, porque a veces sí lo es, a veces me siento así, pero ver que esto puede ayudar a otras personas y que ha ayudado a mi familia, eso para mí es muchísimo, pues, ¿no? Entonces, yo te agradezco la invitación. Esa es la historia de Sue y Lara. Si quieren ver más contenidos acerca de experiencias respecto a la adicción, pueden buscar en los videos del canal.
También suscríbanse para que les esté llegando la información cuando se suban nuevos videos. Y si necesitan información acerca de consejería en adicciones de forma ambulatoria, pueden buscar en la página de Facebook e Instagram y con gusto les proporcionamos toda la información. Pues esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias.